Buenas tardes. Como les comenté en el mensaje de esta mañana y se los reitero aquí por el correo electrónico, se presentó un inconveniente de último minuto y no los puedo acompañar a la sesión de esta noche. No obstante, les envío el material con unas explicaciones de cómo funciona lo que veíamos a ver hoy para que ustedes logren ver estos videos y bueno, que puedan tomar la clase de la sesión de esta noche sin ningún problema, es decir, que no perdamos nosotros la clase. En la sesión pasada estuvimos hablando un rato sobre temas de relacionamiento rentable con el cliente, cómo los clientes se relacionan con las empresas y cómo cada uno de los clientes le genera unos ingresos a las organizaciones a través de los elementos de valor o de los elementos de propuestas de valor y que valoran los consumidores. Entonces hablamos un poco sobre aspectos relacionados con los valores funcionales y los valores emocionales y en contraprestación también conversamos un poco sobre lo que son los costos que se contraponen a los constructos de valor, es decir, esos costos que se contraponen están regidos o están dirigidos hacia unos costos monetarios, unos costos de tiempo, unos costos de esfuerzo y unos costos psíquicos. Alcanzamos a conversar algo sobre las escalas de medición de satisfacción del cliente y del NPS o el Net Promoter Score, donde mirábamos nosotros la medición de las experiencias de nuestros consumidores con nuestras marcas y cómo estas mediciones de experiencias generan unos procesos de satisfacción. Es decir, pueden llegar a predecir el crecimiento de una organización basados en si los consumidores han tenido una valoración positiva, neutra o negativa de nuestras marcas como tal, es decir, qué tan satisfechos ellos se sienten respecto a cada una de las marcas. En ese orden de ideas, nosotros mencionábamos que toda aquella medición que se realiza con un NPS está centrada o está ligada hacia aspectos de detractores, de personas pasivas y de promotores. Entonces todos los detractores, digamos que en una escala de 0 a 10, son aquellos que clasifican o que marcan en una escala de satisfacción de 6 hacia abajo. Son todas aquellas personas que están infelices, podría llamarse, la experiencia que ha generado la marca. Y ahí hablamos un poco de todos aquellos que por alguna razón han tenido un experiencial negativo, sea con el uso del producto en sí mismo o sea con el proceso de compra y de adquisición del mismo. Hay unos pasivos que se clasifican en aquellas personas que marcan en una escala de 0 a 10 como 7 u 8, donde ellos pueden decir, oiga, yo estoy satisfecho, la vaina estuvo buena, pero realmente esto no es la sensación, no es algo como para ir a promover, no es algo para replicar. Entonces, esos individuos lo único que hacen es generarnos a nosotros unos procesos en los cuales están satisfechos, pero no construyen o no van a promover la marca, no se convierten en unos prosumidores como tal, esos prosumers que son los que van y comentan de manera positiva, sea a nivel online o a nivel offline. Y finalmente tenemos los promotores. Los promotores son los entusiastas de las marcas, son aquellas personas que han quedado altamente satisfechas, contentas con los productos y que están en disposición de recomendarlos. Entonces aquellos que generan recomendación del producto son aquellos que pueden llamarse como tal unos prosumers de las marcas, que son los que a través de todos los experienciales positivos que han tenido con las marcas van y las promueven, van y las comentan con sus compañeros, genera un voz a voz entre ellos. De esa manera nosotros llegamos a mencionar que teníamos unas herramientas para medir esas escalas de satisfacción. Algunas de ellas son pares, es decir, pueden ser medidos en escalas de 3, 5 o 7 puntos y otras que son escalas de tipo impar. Esas escalas de tipo impar pueden ser 4, 6 u 8 puntos, ¿no? Dependiendo de la situación en la que uno se presente. Todas ellas pueden ser en escalas de tipo Likert o en escalas tipo CEF a Sales Mannequin, es decir, con los muñequitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablábamos de todo esto? Porque nosotros podemos llevar a generar unos modelos de medición de la satisfacción de los usuarios a unos ejercicios en los cuales podamos nosotros
proponer como tal unos procesos de recompra, es decir, que podamos predecir procesos de recompra a futuro basados en la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, si nosotros medimos en una escala de satisfacción que va de 0 a 100 puntos, eh, a nuestros consumidores y pedimos que cada uno de ellos marque qué tan satisfecho o insatisfecho se puede encontrar o puede estar, nosotros encontramos que eso se pueden relacionar con unas variables de tipo estadístico en los cuales podamos predecir de manera estadística quiénes podrían regresar o no a consumir nuestros productos. Es decir, todos estos modelos que estamos mirando nosotros de tipo cuantitativo son modelos de tipo predictivo. Entonces, esas predicciones que nosotros hacemos sobre las recompras nos ayudan a determinar cómo a través de la satisfacción del consumidor se puede generar una posible o potencial recompra. Es, Eso es lo que nosotros buscamos con este tipo de herramientas. Miremos un ejemplo. Aquí hay una escala de 0 a 100. Aquellos que están girando en torno al cero, digamos que son altamente insatisfechos, los que están más o menos por el orden de los 20 puntos están satisfechos, los que están por el orden del 40 están algo insatisfechos y los que están ya por el orden del 60 hacia arriba ya presentan algo de satisfacción, es decir, los que están en el 60 algo satisfechos, los del 80 son satisfechos y los del 100 pues son totalmente satisfechos. Si nosotros le hicimos el cuestionamiento a unas 100 personas respecto a estos elementos, nosotros podemos encontrar como un ejemplo este tipo de resultados. El 2% de nuestros encuestados afirmaron que estaban totalmente insatisfechos. Aquí está el 0,02, es decir, el 2%. De los insatisfechos, el 0,03 o el 3%. Algo insatisfechos tenemos al 15%, algo satisfechos al 20%, el 35% está satisfecho y el 25% está satisfecho, totalmente satisfecho. Ahí lo que nosotros tenemos entonces es cómo a través de los grados de satisfacción podríamos catalogar a nuestros consumidores. Este gráfico a simple vista o esta tabla a simple vista nos muestra a nosotros que los clientes que tienen una organización pues digamos que están en términos generales bastante bien. Estamos hablando de un 60% de todos los clientes que están en un grado de satisfacción alto. Tenemos aquí aproximadamente el 35% que están algo satisfechos, algo insatisfechos y un 5% que están insatisfechos como tal. Uno podría decir que la empresa no está del todo bien, pero tampoco es que esté muy, muy, muy mal. Pero si nosotros revisamos con detenimiento y montamos este modelo de satisfacción ante un modelo más relacionado, más cercano hacia las predictivas de si volvería o no a comprar, esto es lo que tenemos nosotros. El 25% que está totalmente satisfecho tiene una probabilidad de recomprar del 100%. Es decir, todas aquellas personas que dijeron estar en nuestra encuesta 100% satisfechas o totalmente satisfechas, tienen una probabilidad del 100% de volver. Posteriormente, aquellas que dijeron estar satisfechas, no totalmente, pero sí satisfechas, tienen una probabilidad del 80% de regresar. Es decir, uno de cada 100 individuos, solamente el 80% regresa, es decir, 80 de ellos van a regresar a comprar, el otro 20 se pierden. Nosotros teníamos acá que era un 35% los que habían dicho que estaban satisfechos. Es decir, de todos los que se encuestaron, el 35% dijo estar, dijo estar satisfecho. Es decir, tienen una probabilidad del 80 de volver. El 20% que dijo que estaba algo satisfecho tiene una probabilidad del 60% de recomprar.
Ahí tenemos nosotros ya unos, ¿cómo se llama? Ahí tenemos nosotros ya una bajada grande respecto a la probabilidad de recompra. Ya son 40 puntos que se han perdido con una persona que dice que está algo satisfecha. Aquella que dice que está algo insatisfecha tiene una probabilidad del 40% de comprar. Aquella que está insatisfecha apenas tiene un 20% de probabilidad de recomprar. Y lógicamente aquel que está totalmente insatisfecho, pues no comprará nada. ¿De acuerdo? Si nosotros cruzamos la probabilidad de recompra con el porcentaje que encontramos de personas en cada uno de los niveles de satisfacción y los multiplicamos, podemos obtener un índice de satisfacción. Y la sumatoria de este índice de satisfacción nos genera a nosotros la tasa de retención. Lógicamente, esta tasa de retención está determinada por un modelo probabilístico. Estos modelos probabilísticos son diferentes a los modelos determinísticos que uno también puede emplear o implementar. Y esos modelos predeterminísticos los miraremos más adelante, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, decir que nosotros de cada 100 personas retenemos a casi 72, ¿será mucho o será poco? ¿Ustedes qué opinan? Hablar del 71% o del 72% de retención de clientes, créanlo o no, en una empresa es bajito, es muy bajito. Ese 71% quiere decir que nosotros estamos dejando ir a 28 personas de cada 100 de nuestra empresa. Y la mayoría de las investigaciones que se han hecho nos dicen que los consumidores no se van de las empresas por cuestiones de precio, se van de las empresas por cuestiones de satisfacción. Es decir, que están insatisfechas con alguno de los elementos puntuales que se pueden evidenciar. En ese orden de ideas, nosotros podemos llevar estos modelos a una, una escala superior, es decir, podemos incrementar aquí una variable adicional. Ya podemos decir que sabemos calcular las tasas de retención. Entonces, recapitulemos. Las tasas de retención nosotros las calculamos basados en modelos de predicción, modelos probabilísticos, haciendo mediciones de la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos aquí en una escala de 0 a 100 puntos quiénes están o no satisfechos. Aplicamos nuestra encuesta de satisfacción y son los mismos clientes los que nos dicen en qué nivel de satisfacción están. Aquí podemos decir que tuvimos 2.000 clientes consultados y el resultado fue que el 25% de esos 2.000 está totalmente satisfecho, el 35% de esos 2.000 está satisfecho y el 35% entre el 20 y el 15 están algo satisfechos, algo insatisfechos y el 15% están insatisfechos. Ahora, yo llevo estas cifras o estos datos a mi modelo de predicción, a mi modelo probabilístico. Entonces digo, mire, los que definitivamente sí volverían a comprar, sí efectuarían una recompra, son el 25% de los que están totalmente satisfechos, que son estos que se encuentran acá en verde. Luego decimos, los que planean una recompra, que son el 35% de los que dijeron estar satisfechos, aquí se encuentran. Luego vemos nosotros al 20% de los encuestados que nos dicen que probablemente no comprarían, probablemente comprarían o recomprarían nuestra empresa, y el 15% que diría que probablemente no recompraría, que son los que están algo satisfechos, algo insatisfechos. Finalmente tenemos los que no comprarían, el 3%, y los que definitivamente no comprarían, el 2%. Si nosotros multiplicamos nuestro porcentaje por la probabilidad de ocurrencia de un proceso de recompra, es decir, quiénes están en qué grado de satisfacción y quiénes en qué probabilidad podrían estar respecto a la recompra, aquí encontraríamos nosotros un índice de satisfacción. Al sumar nuestro índice de satisfacción,
nosotros lo que encontramos como tal es nuestra tasa de retención. ¿Cuántos clientes estamos reteniendo con base en la satisfacción que estamos manejando en nuestra organización? Entonces, este es nuestro modelo o nuestro esquema. Tenemos la vida del cliente versus la tasa de retención. Entre más alta sea la tasa de retención con nuestros clientes, mayor será la vida del cliente en periodos de tiempo. Periodos de tiempo que pueden estar medidos de diferente manera, 2, 4, 6 años, meses, recompras inclusive. Entonces, nosotros ya tenemos como tal nuestra tasa de retención. Ahora lo que tenemos que calcular son los periodos de recompra de un cliente satisfecho. Es decir, cuántas veces ese cliente podría volver a comprarnos a nosotros productos en dado caso se encuentre en una tasa de satisfacción determinada, por decir algo. El N son los números de periodos que esa persona recompraría. El CR es nuestra tasa de retención. A nosotros nuestra tasa de retención nos dio 71.6%, entonces aplicamos aquí en la fórmula 1 sobre 1 menos 0.716 y eso nos daría a nosotros un valor, una vida del cliente de 3.52 veces el proceso de compra. Es decir que un individuo con una tasa de satisfacción de casi el 72% estaría dispuesto a generar 3.52 veces el proceso de compra, es decir, recompraría nuestro producto en 3,5 veces más. Este tipo de elementos nos ayudan a entender cómo nosotros podemos retener a un consumidor a través de la satisfacción y cómo esa retención a través de satisfacción empieza a tener algo en particular y ese algo es que crece el número de veces que esa persona compra. Es decir, si nosotros tenemos como el 71%, miren, estamos por encima de 3.3 veces. Estamos casi aquí en la mitad en la línea. La persona con 72% de satisfacción, o bueno, la tasa de retención del 72% nos da a nosotros 3.5 veces el proceso de recompra. De ahí hacia arriba, miramos que crece casi de manera exponencial. Es decir, que con un 85% estamos hablando de 6 veces. Aumentamos en 12 puntos la tasa de retención y eso aumentó casi al doble del número de veces que recompra. Y por encima del 90% estamos hablando de que va 10 10 veces de recompra en adelante. Si nosotros midiéramos a este cliente con una satisfacción máxima del 95%, pensando de que nunca llegaremos a un 100, ese individuo estaría dispuesto a comprar o a recomprar 20 veces nuestro producto. Recuerden que esto es una predicción basada en un modelo probabilístico. Es decir, si nosotros aumentamos del 71.2%, del 71.6% nuestra tasa de retención a un 95%, pasamos de 3,5 veces a 20 veces las opciones o las veces de recompra. Ahí tenemos un diferencial enorme. Estamos diciendo que una persona que se retenga con una tasa del 95% es que de cada 100 clientes que llegan a la empresa logra satisfacer a 95 de ellos para que se queden y recompren. Estaríamos hablando de que una persona en ese estado estaría dispuesta a recomprar hasta un máximo de 20 veces el producto. Ahora bien, yo le puedo meter unos números, otras cifras a estos elementos y puedo cuantificar el ejercicio de una manera mucho mayor, es decir, ya le pongo yo costos asociados y márgenes de rentabilidad a cada cliente. Aquí tengo mis clientes, el grado de satisfacción, tengo un esquema, un modelo de promedio de venta, la primera venta que nosotros realizamos con esa persona y tenemos aquí los márgenes de rentabilidad que cada uno de ellos ha dejado, los ingresos que generan estos clientes y el costo de retención en un modelo como tal de retención. Es decir,
si nosotros planteamos o evaluamos un modelo de retención de clientes, pues podemos cuantificar cuánto estamos gastando en el proceso de retenerlos, cuánto nos gastamos nosotros en programas de lealtad y satisfacción del cliente. En este caso le pusimos 100.000 pesos. ¿Qué encontramos nosotros entonces? Lo primero es que el margen de rentabilidad varía. Los clientes totalmente satisfechos nos dejan un 60% de rentabilidad. Los clientes satisfechos nos dejan apenas un 50%. Ya hay un diferencial de un 10% en nuestro modelo. Es decir, que entre un cliente satisfecho y uno totalmente satisfecho hay una diferencia de 10 puntos porcentuales en margen de rentabilidad. El siguiente elemento o el siguiente punto lo vemos en los algo satisfechos hacia abajo. Ya todos se mantienen sobre un 40%. Todos están en el mismo orden. ¿A qué se deberá entonces que estos tengan el 40% de rentabilidad mientras estos el 50% y estos el 60%? Sencillo. Entre más alto el nivel de satisfacción, menos se debe invertir en esos clientes. Más fácil es el proceso como tal de atención a esos clientes. Entonces nos genera un costo inferior al costo que nosotros debemos invertir en atender a un cliente que está algo satisfecho, algo insatisfecho o los clientes que están insatisfechos. Esos elementos, digamos que de ahorro en tiempo, en esfuerzo, en comunicación, nos ayudan a generar márgenes mucho más altos, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos aquí es que si es el 60% de lo que generó en ventas, pues tendremos 720.000 pesos. Y si nos costó a nosotros 100.000 pesos nuestro programa de lealtad de cliente, pues la utilidad final que nos estaría dejando un cliente totalmente satisfecho es de 620.000 pesos. Uno satisfecho, 300.000. Uno algo satisfecho, miren que ya nos deja 20.000 pesos de utilidad. Compró 300.000. El costo de atenderlo es del 60%, la utilidad que nos deja es de 120.000 pesos. Pero a mí me cuesta 100.000 el programa de lealtad para ese cliente. Solamente obtuve ya una ganancia de 20.000 pesos. Los que siguen de ahí en adelante ya me generan pérdida. Es decir, que un cliente algo insatisfecho, un cliente insatisfecho y un cliente totalmente insatisfecho me dejan a mí pérdidas que van entre los 68.000 pesos y los 80.000 pesos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no todos los clientes son rentables. No a todos los clientes los tratamos igual, cada cliente tiene sus particularidades. Entonces, al tener particularidades, cada cliente ser diferente, ahí tenemos nosotros un elemento que analizar respecto a cómo nosotros debemos atenderlo. Y eso era algo de lo que mencionábamos en la clase anterior, cuando alcanzamos a hablar, si no estoy mal, del plan de lealtad que tiene Avianca con sus planes de millas. Una cosa es todo el plan de millas y otra cosa es todo el ingreso a las salas VIP. Las salas VIP son abiertas a cierto público. Ahora es que están medio ajustando esos datos y los están cambiando, restringiendo. Pero básicamente nosotros ahí lo que encontrábamos era que cualquier persona podría entrar, una persona que no volara directamente con Avianca, que no le generara ingresos, pero que tuviera una tarjeta de acceso, una Priority Pass, por ejemplo. Entonces cualquiera con una Priority Pass, independiente si vuela o no por Avianca, puede ingresar a consumir los productos que en teoría son para los clientes preferenciales de la compañía. Y eso nos cambia como tal el concepto. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos pues lógicamente el porcentaje final de utilidad por cliente en el cual nosotros estamos cuantificando los que dejan mucho y los que dejan poco. Si ustedes se dan cuenta, entre el que está totalmente satisfecho y el que está satisfecho, pues hay más de la mitad de diferencia entre uno y otro. Esa es la razón por la cual esta frase cobra especial relevancia. Y esta frase de Johnson Sassers habla sobre el, el abismo existente entre un consumidor satisfecho y un consumidor totalmente insatisfecho. Y nos dice a nosotros
que esa diferencia podría como tal tragarse un negocio en general. Es un diferencial muy grande, aquí lo estamos mirando y es una diferencia de más de la mitad entre unos pocos puntos de satisfacción entre un cliente y entre otro. A propósito, esta es una imagen del punto más profundo sobre la Tierra y se llama el abismo Challenger y pues hace alusión a nuestra frase de Johnson Sassers y lo que nos dice es que este agujerito que vemos aquí es del tamaño, es mucho más grande que el Monte Everest. Si tomáramos el Monte Everest, lo giráramos y lo metiéramos en ese huequito, quedaría sobrando espacio. El Monte Everest tiene casi 8.5, 8.6 kilómetros de distancia entre el nivel del mar y su cumbre más alta, y este huequito tiene aproximadamente unos 11 punto algo kilómetros. Entonces ya se imaginarán la distancia que cubre. Esto nos lleva a nosotros a recordar que no todos los clientes siempre tienen la razón, que no todos los clientes son rentables, no todos los clientes nos sirven a nosotros para tener buenas relaciones. Ahí lo que nosotros miramos o lo que nosotros analizamos entonces es que puede ser que los clientes que estemos atendiendo sean el segmento incorrecto, puede que el cliente en este momento no funcione para la empresa, pero a futuro le genere buenos rendimientos o buenos ingresos, o simplemente pues que es un cliente que realmente a nosotros no nos construye y al no construirnos pues debemos dejarlo. Por otro lado, habrán unos que requieran de una cooperación mutua para generar unos ingresos. Entonces, nosotros podemos desarrollar o podemos crear programas para cooperación con esos clientes, que no nos dejen a nosotros un ingreso representativo en términos económicos, pero al menos que nos generen a nosotros unos elementos de mejora en nuestros procesos, apalancamiento de mercado para generación de recordación de marca, entre muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Así entonces nosotros lo que entramos es a evaluar cuál es el valor real del cliente a través de la vida. Y al estar eh, cuantificando este ejercicio, nosotros llegamos a lo que es el Customer Lifetime Value. ¿Cuánto vale un cliente de hoy a futuro, cuantificando todas las posibles transacciones que ese cliente realice en un tiempo determinado? Ya miramos nosotros las tasas de retención y con las tasas de retención calculamos la vida del cliente, el customer life del cliente, cuántas veces el consumidor podría generar una recompra a través de nuestras evaluaciones de nivel de satisfacción. Ahora lo que nosotros miraremos es cómo este cliente puede realmente ser cuantificado en términos económicos, indicando cuánto dinero este cliente podría dejar en esas N veces que él podría llegar a comprar. Entonces, hay diferentes formas de generar como tal una cuantificación económica de la vida de un cliente, el Customer Lifetime Value. Una de las más sencillas es este modelo. Este modelo nos sirve a nosotros para generar una cuantificación de el consumidor respecto a la cantidad de compras que él realiza. El primero se denomina como un CLV simple o un Customer Lifetime Value simple y se basa en tres métricas básicas: compra media o compra promedio, la frecuencia y la pertenencia o la vida del cliente. ¿Qué es la compra media? La compra media es cuánto dinero esa persona invierte cada vez que él compra. Cada vez que él va a la tienda a comprar un producto, cuánto dinero él está dejando en esos procesos de compra. Esa es una compra media. La frecuencia es cuántas veces él va a comprar, cada cuánto va a comprar ese individuo. Y la vida del cliente es cuántas veces en toda la vida él podría comprar, que es nuestro modelo que veíamos acá, el customer life de ese cliente, cuánto podría llegar a comprar en el tiempo.
Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la frecuencia y la vida del cliente siempre, siempre tienen que estar sobre la misma unidad de medida. Siempre que hablemos de la vida del cliente y la frecuencia, tenemos que llevarlos a una misma unidad de medida. Si hablamos de periodos de tiempo en términos de semanas, entonces ambos deben estar medidos en semanas. Si hablamos en términos de años, ambos tienen que estar medidos en años para que nos coincida la información y podamos sacarla adelante. ¿De acuerdo? El CLV real que tenemos nosotros es el siguiente. Tomamos nuestro CLV simple y lo multiplicamos por el margen. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el primero simplemente está cuantificando las ventas que se generan. Es decir, yo estoy vendiendo un producto, pero dentro de esas ventas están los costos asociados que me generaron ese producto, así como también están nuestros márgenes de contribución, las utilidades o las ganancias que nos da ese producto. Entonces a nosotros nos dicen, mire, el margen de contribución es del N%, simplemente lo descontamos. Es descontar este modelo de manera muy sencilla. Aquí tenemos cuánto nos compraría a futuro esa persona en número de veces, la cantidad de dinero que esa persona invierte y le descontamos el margen de contribución o la contribución que nosotros hemos determinado que tiene nuestro producto. Al final, nosotros podemos utilizar un descontado y esos descontados incluyen, además de unos elementos que están asociados a los flujos del valor del dinero a través del tiempo, es decir, las tasas de interés y la tasa de retención de los clientes, que también ya la sabemos manejar. La tasa de retención del cliente ya sabemos calcularla y también podemos nosotros decir cuánto vale el dinero a través del tiempo para poder decir, mire, lo que se espera es que con un interés de tantos puntos porcentuales a través del tiempo podamos nosotros descontar el valor que realmente nos quedaría si traemos ese dinero al periodo o al tiempo actual. Para que sea más claro, miremos un ejercicio. Entonces, una persona que va a una cafetería, cada que va invierte aproximadamente 6.500 pesos en promedio. Va 4.2 veces a la semana por cliente. La relación que podría existir o la pertenencia es de 20 años. El margen del 21.3%, la tasa de retención del 75% y la tasa de descuento del valor del dinero el 10%. Analicemos estos datos antes de entrar a resolver el ejercicio. Primero, tenemos un individuo que va a tomar café a Juan Valdés y que cada vez que va a tomar café a Juan Valdés se gasta en promedio 6.500 pesos. No importa lo que compre, no importa si cambia las bebidas o no. Esa es la compra media, es la cantidad promedio de dinero que él se gasta cada vez que va a ese sitio. ¿Cuántas veces va? Va 4.2 veces a la semana. Al ir 4.2 veces a la semana quiere decir que va muchas más veces que un consumidor habitual. Este podría ser considerado como un heavy user, es decir, va de manera muy frecuente a este tipo de lugares. Durante toda la vida, los N años que esa persona pueda vivir, ¿cuánto podría ser en la cantidad de dinero que este individuo podría realmente estar generándole a esa empresa? Pues él lo que dice es que un individuo que compra en este tipo de locales o en este tipo de lugares estaría más o menos ligado a ellos durante un lapso de 20 años. Piensen ustedes en una persona, un joven adulto recién graduado que entra a trabajar, que consume café, que trabaja cerca de este tipo de restaurantes. Si él se mantiene en su empresa por mucho tiempo o en la misma zona, podría durante 20 años de su vida estar comprando café.
El margen es el 21.3%, es decir, que una bebida de café le deja una utilidad del 21.3% a la empresa. Y han definido que la tasa de retención de clientes es del 75%. Es decir, que de cada 100 clientes, a 75 de ellos los logran capturar y los logran retener, en tanto al 25 restante, pues que se va por elementos mencionados anteriormente como la insatisfacción, el mal servicio y por último, pues porque consideran la marca que no es la adecuada, que no se adapta a las características que ellos esperan respecto a su identidad personal. Y la tasa del valor del dinero a través del tiempo es del 10%, es decir, es el costo del dinero a través del tiempo. Ustedes saben que el dinero cambia de valor, es decir, lo que ustedes hoy compran con 10.000 pesos, pues va a ser muy diferente a lo que logren comprar en 10 años con el mismo valor, o lo que yo compraba por 100 pesos hace 10 años es diferente a lo que se pueda comprar hoy. Sí, el valor del dinero en el tiempo va variando y se va depreciando. Entonces, ahí tenemos nuestra tasa como tal. En ese orden de ideas, traten de pensar cómo pondríamos nuestros valores aquí en la primera fórmula. Es decir, ya sabemos que el primero es la compra media. La compra media es de 6.500 pesos. La frecuencia es de 4.2 veces por semana. Y nos dice que la vida es de 20 años. Estos dos no están en la misma unidad de medida. Uno es semanas y el otro es años. Entonces hay que llevarlos a una misma unidad de medición. La cuestión es, ¿subo la frecuencia que está en semanas a años o bajo la vida que está en años y la pongo en semanas? Ahí es donde tenemos nosotros que empezar a mirar este ejercicio. ¿Cuál de los dos los llevo a la misma unidad de medida? ¿O cómo hago para llevarlos a la misma unidad de medida? Ese es el primer ejercicio que ustedes tienen que empezar a pensar. Ya tienen que la compra media es de 6.500 pesos cada vez que compran. La frecuencia va 4.2 veces por semana. La pertenencia o vida del cliente es de 20 años. Entonces, ¿cómo hago para llevar la frecuencia y la pertenencia a una misma unidad de medida? Luego, cuando logren calcularlo, el resultado lo multiplican por el margen, que es el 21.3%. Y ese valor lo pasan acá y aquí lo descuentan a través de la tasa de retención y el valor del dinero en el tiempo. Entonces, ese resultado lo multiplican por R es el 75. Entonces sería 0.75 dividido entre 1 más el 0.10, que es este, menos el 0.75. ¿De acuerdo? Les voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Deben resolverlo y llevarlo hecho el día de mañana a la clase para que lo miremos. Practiquen porque vamos a hacer otros ejercicios de este tipo. ¿Listo? Muchachos, por ahora los voy a dejar. Espero que esta aproximación a estos modelos de medición les sean de utilidad y les haya quedado claro. Si necesitan algo adicional, pues me van escribiendo. Por lo pronto, les dejo este reto y este ejercicio para que ustedes lo calculen y lo realicen. Y de allí miraremos mañana cómo nos va con el resto del ejercicio, ¿de acuerdo? Ahora les subo otra información para que ustedes la puedan mirar. Que estén muy bien, muchachos, se cuidan. Chao.